oportunidades de innovación, ¿sí? Comencemos por las dadas por Mariluz. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, pues en realidad las oportunidades están en todos lados, desde la mala acomodación que haya en la casa de uno de alguna cosa o de algún mal funcionamiento en un aparato, ya es una oportunidad de innovación para uno, hasta los grandes problemas del país, del planeta, que también son oportunidades para desarrollar nuevas innovaciones, así que están en todos lados. Lo importante es tener el ojo bien aguzado para encontrarlas y también la motivación para trabajar en ellas. Bueno, yo me uno a las palabras de la doctora, pues simplemente es visualizar dónde hay una necesidad y empezar a aplicarla. Nosotros permanecemos en una universidad más o menos 5 años y con todo el cariño y respeto ustedes vieron mucha matemática, mucha lógica, física, es decir, tanta cosa, hay tanta creatividad que puede ser explotada en todo ese proceso académico que ustedes vivieron, que es empezar a aplicar, mirar esa necesidad, como decía la doctora, cuál es la necesidad, incluso qué cosas nos incomodan a nosotros, y empezar a mejorar. Conmigo, pues ya les dije, ya todo existe, pero la oportunidad es dónde poner eso que ya existe, las necesidades, dice Tocayo. O sea, encontrar qué tipo de necesidades hay en su entorno, en su país, en su colonia, y empezar a buscar qué existe y qué puedes aplicar en ello. Eso sí no va a ser. Bueno, alrededor de esas oportunidades existe una serie de variables que pueden ser positivas o negativas para que esa innovación llegue a un buen fin. ¿Qué tipo de variables son las que uno puede identificar o afectan el desarrollo de la innovación como tal? Comenzamos por ti, David. Bueno, esas variables dependen mucho de la formación y de la necesidad que tienes que satisfacer. El pro es que todo lo que hagas y implementes nuevo, bueno, que tú sepas que es nuevo, entre comillas nuevo, va a ser bien recibido. Y lo malo en una nueva implementación es que tienen que tener cuidado en no sé, cambiar algún paradigma en cuestiones de aplicaciones, ¿entienden? O sea, algo que no sea aplicable en una cosa, tienen que tener mucho cuidado en ello. Por eso son ingenieros, por eso saben matemáticas, por eso saben hacer cálculos, por eso no se les van a caer los puentes, ni los edificios, ni nada de eso. O sea, el diseño pasa mucho con los arquitectos. Oye, iba con el ingeniero civil, oye, hice una super casa bien padre, bien bonita, preciosa, circular, esférica, que flota en el aire. Y llega el ingeniero y le dice, ¿sabes qué? No se puede hacer eso. ¿Ya entendieron? Aunque sea muy preciosa la casa, pero tienen que ustedes aterrizar a los diseñadores, a los innovadores, a los que tengan esas buenas ideas. Bueno, para no repetir lo mismo, que también estoy muy de acuerdo, para mí hay 4 restricciones. La primera, los costos; la segunda, los tiempos; y la tercera es cómo lidiar con la terquedad. Hay algo, por ejemplo, recuerden en algún trabajo que teníamos que producir, éramos un grupo que teníamos que producir unas ideas, era un grupo más de 6, era un grupo el cual que dirigía. Entonces uno de los compañeros me decía, usted y sus ideas sí nos complican la vida. Entonces, afortunadamente, yo tenía pues como ciertas culturas y ciertas compañías que permiten a uno mover sus equipos de trabajo. Yo inmediatamente, a mí no me interesa estar con una persona que no está trabajando en grupo y demuestra ser perezosa y reactiva a cambio. Desafortunadamente, ese tipo de situaciones, lo que yo les hablaba ahorita de esas personas que obstaculizan esos procesos, eso hay que alejar. Eso de ese tipo de personas que dicen el enemigo hay que tenerlo cerca, no, para mí el enemigo hay que tenerlo bien lejos. Segundo, el tiempo. Las compañías no gozan de tiempos y los recursos cada vez son más limitados. Entonces yo creo que esas son las restricciones con las que uno tiene que trabajar. Yo recuerdo, y cuando hablamos también de esta parte de los tercos, les comentaba este proyecto que estábamos haciendo, que se tenía que ahorrar más o menos $400,000 a la semana, porque eso es lo que se estaba perdiendo. Tocó lidiar con un equipo de muy buenos informáticos,
administradores de bases de datos, pero que no querían cambiar la forma en que ellos diseñaban. Pero si no cambiaban la forma como ellos diseñaron, íbamos a seguir teniendo pérdidas, porque la forma como estábamos capturando los datos en ese momento no nos estaba dando datos que realmente significaran para tomar decisiones. Entonces eso fue un problema con el equipo de ingenieros, los cuales nosotros, los procesos de ingeniería grandes se dividen por partes, ¿cierto? Los administradores, los arquitectos, los diseñadores. Pues había una parte de ese grupo que no estaba trabajando a la necesidad que la compañía requería, el cambio que la compañía requería para poder llegar a ese vuelo. Entonces yo creo que lo principal es hay una restricción de tiempo, lo que va a encontrar uno, costos, gente terca y gente pues, que se roza como también un poquito. Así es, yo creo que hay como, volviendo a mencionar un poco estos elementos, yo creo que hay dos grandes grupos de esas variables. Hay unas culturales, desde la aversión al riesgo, por ejemplo. Entonces si uno le dice al jefe, es que yo quiero desarrollar esta innovación, y si eso plantea algún tipo de riesgo y el jefe es un poco averso al riesgo, pues ya es una barrera. Digamos, eso también viene acompañado del miedo al fracaso, de la misma terquedad, de esto lo hemos hecho así toda la vida, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y ahí principalmente terminan siendo más barreras culturales. Y por supuesto la otra es la de recursos, tanto físicos como de tiempo, como de recurso humano, pues en general siempre va a estar limitado y uno no puede estar a sus anchas para innovar, sino que tiene que administrar esa escasez. Ok, esta siguiente pregunta vamos a empezar por David Marcelo, que es el que está aquí a la cabeza de la facultad. Es una pregunta que está muy orientada hacia la formación de profesionales, y es cómo se puede contribuir desde la academia a la formación de profesionales que aporten más al desarrollo de la innovación como tal. ¿Cómo podemos abordar desde la academia ese tipo de situaciones y tener profesionales más capacitados en tener o aportar más al tema de innovación al país, por ejemplo? Pues, a ver, yo lo primero que haría es una reflexión de las primeras semanas cuando yo vine a la universidad, siendo muy respetuoso de todos los estudiantes. Yo estaba, pero eso es una vaina que pasa en todo el mundo, eso es una realidad, pero ahí es donde empieza el cambio. Vengo por los estudiantes, unas veces cuando iba a premiaciones de proyectos de la facultad, incluso cuando el estudiante iba a recibir su proyecto, era como con esa pereza, como sí, como que no. Pero eso es algo pues que nos toca a todos, y uno también lo vivió de pronto en su momento, cuando estaba joven y bello, como dice nuestro querido David. Entonces primero hay que hacer un cambio de actitud uno como estudiante. Por ejemplo, teníamos un auditorio pequeño al principio, el auditorio arrancaba a las 8:30, auditorio medianamente vacío, luego estaba muy lleno, luego yo hasta atrás estaba vacío. Entonces primero es un cambio de actitud. Ya ustedes están acá, los que se aguantaron todas estas 3 charlas, que toda una mañana de charlas es pesado. Entonces yo creo que es primero un cambio de actitud dentro del estudiante, porque es que el estudiante se está formando para dar un servicio final de cuentas. Cuando muchos de los estudiantes del primer semestre, ustedes ya se han graduado, algunos de ustedes, los primeros semestres tienen que tomar su carrera con actitud, porque es que finalmente nosotros vamos a usar los servicios que ustedes nos den. No hay nada más aburrido que cuando uno está en la casa en internet, aquí en un canal de 10 megas y te está llegando una mega. O sea, no puede ver la película en Netflix. ¿Eso qué? Eso es calidad de servicio. ¿Quién hay detrás de los ingenieros que están soportando diferentes redes? Es primero la actitud con la profesión. Segundo, la universidad tiene, considero yo con todo este tiempo que he compartido acá en todas las universidades, todos fuimos estudiantes, después asumimos otros roles como docentes. Tenemos una planta académica de poder iniciarte muy activa, con ganas de hacer muy buenas cosas y muy talentosos. Que sostenerles el discurso no es complicado pues, por su buen talento. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es primero uno como estudiante cambiar esa actitud, y segundo que la institución siga abriendo este tipo de espacios. O sea, esto fue un logro, esto fue un primer ejercicio, esto hay que seguirlo modelando. La próxima vez esperamos traer más gente, traer más conferencistas de aquí de la nación, traer a otros conferencistas de otros países europeos, mirar todas las culturas que tienen dentro de sus experiencias para compartir con nosotros. Bueno, pues yo creo que hay un método muy interesante, y lo mencionaba en la charla, sobre
la innovación abierta, y es, digamos, ese elemento de retar. Cuando a uno lo retan en cualquier rol, dice, a ver si es capaz, usted sí puede, sí puede. Entonces ese desafío, ese reto, pues es una oportunidad, yo creo, que de desarrollar cosas, y eso le pone foco a los esfuerzos. Digamos, cuando uno le dice, bueno, busque que en el mundo hay muchos problemas y trate de resolverlos, pues claro, uno los ve todos y uno dice, pero ¿por cuál arranco? Y de pronto eso le toma más tiempo. Pero si alguien le dice, no, es que vamos a resolver un problema absolutamente puntual durante este semestre, y es que necesitamos soluciones que permitan mejorar el funcionamiento de esta pieza, o permitan la purificación del agua en esta zona, qué sé yo, cualquier cosa, pero ya tiene un foco, entonces ya uno afina sus esfuerzos, su cerebro, y lo dedica, digamos, a ese desafío en particular. Y si detrás de ese desafío hay algún tipo de incentivo, pues también bienvenido, ¿no? En la academia siempre es muy difícil con los chamacos malagradecidos, con los alumnos. Es interesante formarles un pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Siempre cuestionen lo que sus profesores dicen, pero no cuestionen de que, no, usted que ni sabe, no, sí, lo toman de esa manera. No, por ejemplo, lo que yo dije, lo que dicen los panelistas, lo que investiguen, no se lo crean, no le crean a la primera a nadie, investiguen, pensamiento crítico. Y segundo, desde parte de la academia, desde parte de las universidades, de las instituciones, es tratar de hacer vinculación con las empresas, vinculación con la gente, con las comunidades, para tener retos de ustedes y de sus comunidades para poderlos afrontar desde el pregrado, por ejemplo, ¿no? Para sus, no sé si aquí hacen tesis, bueno, pues para sus tesis, por ejemplo, ¿no? Resolver un problema de su comunidad, de su pueblo, y eso ya es acercarlos a la vida real. Bueno, aprovechando que tenemos aquí miradas también internacionales, ¿qué papel deben asumir los gobiernos, tanto desde el tema nacional en Colombia, como experiencias que se han tenido desde Canadá, México, bueno, otros países que ustedes conozcan, frente a este tema de la innovación? ¿Cuál debe ser el papel de los entes gubernamentales y de los dirigentes en eso? Yo diría tomar la base de China, Corea, Singapur, Vietnam, hasta Japón hace 30 años, en ese aspecto, ¿no? En las cuestiones, ¿cómo se dice?, gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, en China, la defensa está dentro de la universidad. O sea, si aquí les gusta a los ingenieros locos hacer armas, pues para hacer armas. O sea, ya la vinculación está directa, ¿no? Con las universidades. En los países latinoamericanos como nosotros, existe el Sistema Nacional de Emprendedor en México, aquí, ¿cómo se dice que se llama? En Impulsa, donde tratan de empezar a hacer incubadoras, que los muchachos hagan empresa, no sean empleados, ¿no? Y enseñarles, por ejemplo, cómo hacer un plan de negocio, enseñarles a hacer speech de elevador, algo de mercadotecnia, porque yo puedo ser muy buen ingeniero, pero pues no sé vender mi silla, lo que sea, ¿no? Entonces, los programas existen, la cuestión es acercarse y tener las ganas. Bueno, hay tres formas en que los gobiernos pueden apoyar todo este tema de innovación. Hay uno desde el punto de vista de resolver fallas de mercado, y esto pues es básicamente relacionado como qué está funcionando mal, quién no se está conectando con quién, y desarrollar programas para lograr, que probablemente esa es como la forma más tradicional en la que los gobiernos apoyan la innovación. Entonces, cuando sacan un programa, dice, yo doy aquí un capital semilla porque el mercado que debería hacerlo no está invirtiendo.
o yo estoy dando este fortalecimiento porque no se está conectando quien lo necesita con quien lo está ofreciendo, por ejemplo. La segunda manera de hacerlo es con un enfoque sistémico, y es ver que la innovación hace parte de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer en educación para que haya innovación? ¿Qué hay que hacer en salud? ¿Qué hay que hacer en defensa? ¿Qué hay que hacer en todos los aspectos, viéndolo como un gran sistema y tratando de articular? Ahí hay algunas cosas que se han hecho también como sistema. Y recientemente se ha hablado de un enfoque que es mucho más evolutivo, que lo que hace es como tener todo un set o toda una gama de programas que resuelven diferentes tipos de fallas y que se adaptan a las necesidades de los territorios y de los sectores. Entonces no es lo mismo apoyar la innovación en Manizales que apoyar la innovación en Chocó, que apoyar la innovación en Leticia, que apoyar, porque todos tienen condiciones, capacidades distintas, y entonces se adaptan. Entonces los gobiernos están llamados a estudiar eso, a identificar cuál es el mejor enfoque para hacerlo y a desarrollarlo, y no tanto a probar como esta es mi bandera, yo ahora que llego al poder entonces voy a hacer un programa de tal cosa para que tenga mi nombre y todo el mundo me recuerde por eso, sino realmente cuáles son las necesidades. Bueno, yo voy a decir dos cosas así muy prudentemente para esto no quede grabado. Desde que uno no tenga un gobierno educado es muy complicado que estos procesos de innovación educativos vayan. Uno esperaría que los estudiantes de la Universidad Católica, que no escuchen ahí, estudiaran en las marchas, ¿cierto? Porque lo que está pasando en el país es muy grave, es gravísimo lo que está pasando en el país. Segundo, si no tenemos un gobierno educado es muy complicado. Por ejemplo, cuando usted comete, en todos los gobiernos del mundo hay crisis y hay esa maldad y el poder y todo eso, pero es que aquí somos muy exagerados. Por ejemplo, uno observa que cuando le graban a uno que la canasta familiar para compensar los 9 millones o los 9 millones o 14, y eso se va a sacar de la canasta familiar, y si mientras nosotros sacamos esos recursos de los impuestos que le estamos quitando a las compañías, eso ya se hubiera saltado. O sea, no tenemos un gobierno realmente muy educado para que haga eso. Y cuando uno mira que las universidades del país más nombradas y más hermosas y más perfectas son las que administran nuestro país, son los senadores, son los presidentes, entonces ¿en dónde estamos? ¿Cierto? Esto es una vaina más de moral y de principios. Entonces, en el momento en que realmente hayan, porque tampoco nosotros podemos creer que los académicos nos las sabemos todas, pero tiene que haber un diálogo entre el gobierno y la academia, porque el que está viendo el día a día, que está trabajando, como quien dice, en esa vida real, y también está conociendo realmente la necesidad de lo que hay. Que en la academia no nos la sabemos todas. Entonces tiene que haber un diálogo. Primero, tiene que haber principios, tiene que haber un diálogo. Y segundo, cuando dicen que vamos a tener unas mesas negociadoras, o sea, nosotros no estamos trabajando con personas que se preocupen realmente por el país al 100%, sino con negociadores. Pues desde que no tengamos un gobierno culto, medianamente culto, estos procesos son muy complicados. Pues cuando ya el gobierno se dé cuenta que necesitamos personas educadas que trabajen por el país, que los posgrados no sean posgrados de títulos, sino que lo están aplicando, ahí sí la mirada que van a dar a los procesos de innovación van a ser completamente diferentes. Ok, vamos a entrar con la última pregunta para ellos, y si hay alguna pregunta desde alguno de los asistentes, pues se acercan o les pasamos el micrófono. Preguntas en específico, hacemos unas 2 o 3, pero esta última pregunta es la más difícil para ustedes, en realidad es muy complicada. ¿Qué consejo le dan a una persona, cualquiera, X, para desarrollar su creatividad y poderla llevar a un proceso de innovación en realidad concreto? Es un tema, un consejo de vida diaria que se le puede dar tanto a un profesional como a un estudiante. ¿Qué consejo le darían? Demasiado difícil. Sí, bueno, pues yo en realidad creo que la creatividad está asociada también con la capacidad de ser recursivo. Cuando uno espera que el celularcito con el que anda para arriba y para abajo le resuelva todo,
y pues que sea como para uno no el mínimo esfuerzo, que le recuerde la agenda, que le, no sé, que le busque absolutamente todo, pues es difícil desarrollar esas habilidades y esas capacidades que permiten ser más imaginativo, ser más recursivo. Entonces yo creo que también, pues primero hace parte de que individualmente, digamos, bueno, yo cómo resuelvo esto de manera distinta, desde si hay una barrera y no puedo pasar por el camino que siempre paso, hasta cuando realmente uno tenga un problema personal bastante grande, cómo lo resuelvo de una manera diferente, cómo le doy una mirada distinta a esto. En la presentación de David estaba en la foto de las bailarinas, la niña que se colaba mientras las otras estaban de pie, pues darse uno la posibilidad de mirar las cosas patas arriba es la oportunidad de despertar ese pensamiento creativo. Y ya, digamos, como autoridad, como representante, como apoyo a una comunidad, pues uno debe tratar de poner sobre la mesa, digamos, que esas condiciones para que entre todos también se alimenten del conocimiento, de la experiencia de otros, porque cuando uno es súper cosumbo solo, pues se está limitada a sus capacidades, y la creatividad también está dada por la capacidad que uno tenga de relacionarse con otros y de absorberle un poco a ese otro esas otras condiciones que uno definitivamente no tiene. Bueno, yo creo que es una vaina más de actitud del ser humano, de la persona. Por ejemplo, uno ve aquí varios docentes que son muy buenos para todo. Los directores de la maestría en intelectual, que ustedes lo conozcan la forma como él trabaja, las ideas que muestran, una vaina más de actitud, y así todo. Entonces, mi invitación es que nosotros miremos las cosas de diferente manera, sepamos que hay algo muy importante y desgraciadamente es algo que pasa en la cotidianidad, en la adversidad. Pero desde ya ahorita nos tenemos que preocupar por lo que digan los demás, por el número de likes, por tantas cosas que están afectando ahorita a la juventud, y uno tiene que ser mentalmente fuerte. Cuando hablo de actitud, es que cuando a uno le tocó aprender una cosa nueva, pues se tiene que intentar aprender. Dentro de mi humilde experiencia internacional, ¿qué podría brindarles a ustedes? Es esto. Yo estuve como un año completo sin trabajar y yo era deprimido, estaba muy bajo de nota, nada me alegraba, era una vaina oscura, como una nube negra que yo tenía ahí. Medianamente había sido exitoso en lo que había hecho aquí en Manizales, pero al momento de salir a ver que no conseguía trabajo y todo esto, yo me sentía como el más bruto, el más ignorante, qué fue lo que hice, por qué me fui del país. Entonces esos son unos retos mentales muy complejos. En ese primer mes bajé como 9 kilos en un solo mes. ¿Qué voy a hacer? Se me están acabando los ahorros, no hubiera podido comprar un apartamento en la casa, en Colombia. Entonces fue una vaina más de reto personal. Y yo dije, yo me voy, yo me quiero probar como internacional afuera, eso es lo que yo quiero hacer. Y recuerdo que las primeras 10 entrevistas de trabajo ni de pronto ni me entendía en el inglés o el francés cuando estaba por allá. Entonces yo creo que es de perseverar. Yo venía trabajando mucho del lado de la seguridad informática y las telecomunicaciones, eso ya pues prácticamente se me olvidó y todo evoluciona, pero la primera oportunidad que tuve de engancharme fue con el desarrollo de software, y yo ese lado casi no lo había jalado. Entonces me dijeron, bueno, usted va a presentar una compañía que trabaja todo lo que es minería de datos y todo esto, entonces está preparado para el examen. Pues no, pero yo me pongo a estudiar. Y al menos me dije, vea, estudies esto, y como un mes completo, estudie, no sé. Y cuando llegué a la entrevista, pues pasé la prueba técnica, pero lo que me dicen, ya después uno se vuelve amigo de la gente, de los recluters, de talento humano, lo que más gustó fue la actitud con la que yo asumí la entrevista de trabajo. Demostrando que yo quería trabajar. Yo no he trabajado en esto, pero tengo experiencia en esto, que de alguna manera va a ser reflejado en lo que yo voy a trabajar a ustedes. No tengo ningún problema en trabajar, no tengo ningún problema en estudiar, pero obviamente a las compañías no les interesa perder tiempo y menos dinero. A ellos no les interesa que no vaya a aprender allá en el camino. Entonces yo les dejé también entender que yo iba a llegar preparado. Entonces es una vaina más de actitud, ¿cierto? Y otra cosa es que uno a veces sale del país, o uno hay veces, esos procesos de innovación, o como investigador, o como docente, o como estudiante brillante de 5, uno cree que se las sabe todas, uno no se las sabe todas. Eso es mentira.
Entonces uno no se puede negar la posibilidad de seguir aprendiendo. Cuando uno salía por allá, bueno, yo voy a llegar allá a jugar fútbol, porque yo soy colombiano, entonces yo hacía jugar fútbol, le un poco de indios cuando saben tocar un balón. Mentiras. Entonces encuentra que está el italiano que juega muy bien, está el mexicano que le mete huevos a él. ¿Cómo se dice? Huevos. Los huevos, mero. Entonces, uno piensa que las hay todas, ¿no? Así como nosotros, hay muchísimos más brillantes que nosotros de todas partes del mundo. Lo que lo hace más complejo, pero lo que lo hace más interesante y lo que lo hace más valeroso, pues por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué será bueno para ser innovador? Como decía Tocayo, son ganas, actitud, aprender mucho. Yo me meto en todo, programar, realidad virtual. Yo soy mecánico, me meto a programar, ¿qué más me meto? A mercadotecnia, a psicología, antropología, o sea, de todo, o sea, un poquito hacer de todo, ¿no? Pero lo principal es tener ganas, y lo que les comentaba, ¿no? Y lo que ya dijo David, no somos los mejores del mundo, siempre tienen que estar preparándose, siempre tienen que estar, acuérdense que tienen que competir, no solamente sus compañeros de ahorita son compañeros, pero también son su competencia. Así vean los feos, exactamente. Así como que, sí, así ven los feos. Es tu competencia, a fin de cuentas. Entonces, sean competitivos, esa es la palabra, competitivos. Que tenga mejores aptitudes, no sé que tenga mejores calificaciones. Eso es falso. Y les comento, hay empresas que dicen, ¿qué promedio tuviste? Y tú dices, ¿por qué me está preguntando mi promedio, no? En México es de 0 al 10 y llega el clásico ñoño, 9, 8. Sí, muchas gracias. Y estaremos llamando. Y llega otro con 7.5 y él lo contrata. ¿Y por qué te contrataron? ¿Por qué lo contrataron? Porque el muchacho de 9, vamos a llamarle de 9, no tiene aptitud para la frustración, no tiene compañerismo, o sea, es muy bueno para las calificaciones, pero tiene ese tipo de cuestiones. Y el de 6 o de 5, bueno, el que pasó, pues eso es muy divertido, pero no va a servir, ¿no? Y el de más o menos 7.5 o 7.8, ese aprende y nos puede servir. Gracias. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta para pasar el micrófono? Bueno, no. Entonces quisiera agradecerles a Mariluz, a David y a David por este panel. Creo que ya con esto estamos cerrando la jornada ahorita de la mañana. Entonces les agradecemos a todos por la asistencia, por estar tan juiciosos hasta el final, y nos vemos en la tarde. Muchas gracias, muy amables.